Bueno, pues buenas tardes a todos. Mónica, muchas gracias por dar el pase. Y en todo caso, comenzar dando la enhorabuena al equipo de Cristina por este evento, ¿no? Este evento de retailers para retailers, que no es fácil en un sector tan endogámico como es el mundo del retail, en el que solemos mirarlos para adentro y no para afuera. Así que enhorabuena. Enhorabuena, Brigitte, no sé si estás por ahí o no, pero enhorabuena por llevar la marca a España, fuera de España. Recuerdo ese viaje con mi hijo a Estados Unidos para dejarle allí estudiando y lo primero que veo es uno de 50, así que enhorabuena por ese proyecto internacional. Y bueno, pues vamos a ver de qué podemos hablar aquí. Vamos a ver, la realidad es que cuando Cristina me dijo, Pascual, queremos invitaros, queremos que vengáis a hablar a esta jornada, lo primero que se me pasó por la cabeza es hablar de Supermercados Plaza, claro. Llevo 1 año y medio trabajando allí y dije, claro, pues vamos a decirles que somos un supermercado con 62 años de historia, que llevamos 1 año y medio trabajando, cuidando la esencia, procedimentando la compañía, abriendo ventanas a la innovación, que somos un supermercado con alma de mercado. Ya dije, no, espera. Esto, el que lo quiera saber, que se venga un día a la tienda, quedamos allí y se lo explicamos. Porque yo creo que es mucho más divertido pisar la tienda y pisar el terreno. Y dije, bueno, ¿y de qué más podemos hablar? Y se me ocurrió hablaros de algo más personal, de algo más experiencial, de algo que pueda compartir una visión más humana de lo que es el retail, de cosas que han pasado, que están pasando y que pueden pasar, y que, por tanto, bueno, pues los que llevamos ya alguna cana más peinada y los que llevamos ya años trabajando en el mundo del retail, pues hemos vivido ciertas cosas y me apetecía hablaros de Darwin. Qué mejor que hablar de Darwin cuando quieres hablar de retail, ¿no? Porque Darwin es un ejemplo de evolución natural y de supervivencia de las especies y de predominancia y tal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de Darwin, vamos a hablar de la selección natural. Tranquilos, va a ser súper rápido, no voy a profundizar absolutamente en nada, porque lo que quiero es hablar de experiencias, simplemente. Vamos a hablar de evolución, vamos a hablar del ecosistema competitivo del retail, vamos a hablar de concentración del retail. Hice un artículo hace años ya que decía del retail a la biología pasando por la concentración del sector y bueno, pues algo está aquí reflejado. Vamos a hablar de unas conclusiones y luego voy a compartiros unas reflexiones para que vosotros con vosotros mismos os las penséis, sin más pretensión que esto. Bueno, esto nació cuando me hicieron la primera entrevista para un puesto directivo en una multinacional de retail francesa, que me sentó el CEO de la compañía y me dijo, oye, Pascual, tú que has estudiado biología, estás ahora queriendo ser director de un hipermercado, explícame esto de la biología y el retail, ¿de qué va, no? Y yo pues empecé a hablar de adaptación, de selección de entorno, de genotipo, de hibridación, de mutaciones, de depredaciones. Digo, es que esto es retail, porque el retail es vida y la vida es retail, porque sin retail, sinceramente, no hay vida en muchas calles de nuestras ciudades, ¿no? Por tanto, bueno, pues se me ocurrió decir, y me dijo, oye, pues esto es interesante, esto que me estás contando es interesante, efectivamente nunca había pensado. Entonces, como nos metemos en el día a día de las empresas y solo hablamos de empresas, pues sepamos que a mí no se me ocurre un modelo más contundente de selección y de evolución natural que el mundo del retail. Por tanto, hablemos de retail. Bueno, Darwin, al final, ¿qué nos dijo? Y nos quedamos ahí. Que aquí sobrevive el más apto. Y lo resumimos en esta frase. Y en el retail, el que sobrevive es el más apto. Por tanto, el que quiera sobrevivir, pues ya sabe lo que tiene que hacer. La jirafa tiene que crecer y los canales, que aunque hay gente que no le gusta hablar de canales, pues todavía ahí los tenemos, pues hay unos hiper, unos super, una tienda online, quién es más apto, quién cubre más soluciones al cliente, quién es el que está en la mente del consumidor, quién sobrevive. Bueno, pues veremos a ver. Yo estoy convencido que a todos os vienen ideas, términos comerciales, pero por fortuna estamos rodeados de retail y estamos rodeados de vida. Por tanto, Darwin, quizá cuando hablaba de la selección natural, quizá era un buen retailer, que estaba buscando en qué invertir en ese momento, ¿no? Y bueno, pues el retail, no voy a entrar ni mucho menos, pero era por deciros, oye, que no hay que irse a 9.000 años antes de Cristo para hablar del retail, cuando les sobraba
productos de la agricultura o no, nos podemos ir a la era tecnológica o podemos ver retailers que son más lentos y más dinosaurios y retailers que son más rápidos y son más ágiles. Bueno, esto no es biología, de alguna manera sí, ¿eh? Y claro, pues la evolución de unas tiendas de barrio a hipermercados, pasando por supermercados, terminando en tienda online o mezclando todo a la vez, ¿esto no es biología? Quizás sí. Entonces, la realidad es que existe algún ejemplo más parecido a la selección natural que el retail. Sinceramente, yo creo que no. Bueno. ¿Y el retail qué es? Sobre todo, los que nos dedicamos al retail... Por cierto, os iba a decir una cosa al principio y se me ha olvidado. Gracias por estar aquí a estas horas, pero gracias por haber entrado en el mundo del retail. En el mundo del retail es muy fácil llegar, porque hay mucha gente que llega al mundo del retail. Pero hasta el final, hasta las horas más difíciles, hasta que terminan los ciclos, solo se quedan los retailers más apasionados. Por tanto, felicidades por vuestra pasión, por estar aquí ahora. Entonces, pero el retail como sistema competitivo, os puedo hablar de mi experiencia, de los éxitos y de los fracasos. Yo he trabajado en 4 compañías. Mi escuela es una escuela de retail francesa, trabajé muchísimos años en el Grupo Auchan. Salté a Condis como director de compras, estuve en la etapa de Sánchez Romero como director comercial y de operaciones y ahora estoy como director general en Plaza Supermercados. 4 proyectos totalmente diferentes. Mentira. 4 proyectos que nacen exactamente igual. Un señor que tiene una idea y monta una primera empresa. Uno la monta entre Lille y Roubaix, en un barrio que se llama Haut-Champ, Altos Campos, de ahí viene la contracción Auchan. 3 hermanos de la familia Condal que montan una parada de un mercado en Barcelona y montan un supermercado y la hacen profesional a medio camino y hacen una empresa nacional regional. El señor Diagas Moulier pues la montó profesional al principio y monta una multinacional. Eduardo Sánchez Romero y Javier Sánchez Romero, que venden la compañía a un grupo de inversores privados cuando yo entré, que no hizo nunca profesional la compañía hasta que la vendió y se quedó en la talla que se quedó. Y Plaza Supermercados, Justo Plaza, un fundador con 91 años de experiencia ahora mismo en su mente, con una segunda generación en la compañía, que ha montado una empresa y que hace año y medio ha decidido hacerla profesional con un equipo que venimos de otros proyectos a hacer crecer la compañía. Por tanto, todo tiene que ver, porque todas las empresas de retail generalmente nacen igual, con pioneros del retail en la década de los 50 y de los 60 que montaron un proyecto. Evoluciones naturales independientes que nacen con una idea del fundador, evoluciones de un proyecto, evolución natural de un proyecto. Adaptaciones. En el barrio de Roubaix, nada que tiene que ver con Castellana 200 de Eduardo Sánchez Romero. Se tienen que adaptar a su ecosistema. Tienen que saber en qué ecosistema están viviendo para poder competir y sobrevivir, porque esto va de vivir o de morir, como en el retail. Saber adaptarse es un valor de vida. Saber o no saber adaptarse es muerte segura. Genéticas diferentes, de proyectos diferentes, que en ocasiones en las etapas se suman y se hibridan, y generalmente se hibridan y se hacen proyectos más ricos, porque la hibridación genética generalmente trae proyectos más ricos, coma o no. Porque no todos los proyectos cuando se hibridan son compatibles y no todos los directivos que hibridan empresas son humildes. Y, por tanto, en ocasiones la hibridación no es una garantía de éxito. Hábitats diferentes con retailers que conocen bien su entorno y saben vivir en él. Especies adaptadas a su entorno que saben competir en su entorno. Proyectos que se quedan donde nacen y especies migradoras que se van de Lille a Madrid, o a Rusia, o a China, o de Cataluña a Madrid. Entonces, o de Estados Unidos, Costco que llega a Europa. Entonces, especies que migran, ¿vale? Y que tienen que saber y estar preparados para migrar, porque en una migración alguien puede morir, que se lo digan a las aves. Y la selección natural y la competencia valoran tu modelo de adaptación. Eres rápido, eres flexible, eres fuerte, eres inteligente. Todos esos valores te van a sumar vida. En el retail también. Como no lo seas, vete preparando, porque va a llegar uno más rápido que tú.
Por tanto, siendo 4 proyectos tan diferentes, comparten tanto porque la realidad es que lo primero que comparten es que son retailers al servicio de personas, formados por personas. Y, por tanto, hay que hablar que hay 4 elementos que los unen a todos los proyectos del retail, en los que hemos estado, en los que estamos, en los que estáis y en los que posiblemente un día estaremos. Aportar valor al cliente. Si no tienes ese valor, tu evolución seguramente no es positiva. Da valor a los equipos, da valor a la sociedad para generar comunidad y da valor al accionista para que tenga un sentido razonable su inversión. Porque si no sumas esos 4 valores, tu especie está en peligro. ¿Hablamos de retail o hablamos de biología? ¿Conoces alguna empresa que se haya extinguido? Bueno, he metido ahí 3 un poco más antiguas, ¿no? Podríamos haber metido unas de ayer o de antes de ayer, pero por no herir a alguien que pueda estar más cerca, pues hemos puesto algunas un poco más antiguas, ¿vale? Bueno, y dentro de esa depredación de especies, España es un espacio diferente. Para llegar a ese 50% de cuota de mercado dato Nielsen, en España hacen falta sumar 7 o 8 retailers. En cambio, en todos los países de Europa, las 5 primeras suman un 70 o un 80%. ¿Aquí por qué? Porque tenemos esos retailers regionales que conocen el territorio, que se han adaptado a su entorno, que son competitivos, etcétera, 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 que hacen que el proyecto del retail en España, por suerte, a día de hoy, ya veremos mañana, bueno, pues sea diferente. Y todos hemos pasado, vivido, sufrido o nos hemos enamorado en proyectos de retail de concentración. Y hay algunos poquitos. En el 96 yo participé en la compra de Jumbo y de Sabeco en el grupo Auchan. Bueno, ahí se sumó. Se demostró que los más pequeños a lo mejor pueden enseñar a los grandes. Ojo, importante. Bueno, Continente compró Simagos, Simago desapareció, y entró Champion, creo recordar, y no sé qué, y desapareció. Bueno, no me voy a leer todos, que no deja de ser. Quizá me voy a quedar en uno. Carrefour, en Brasil, que en el año 2008 compró Atacado, un retailer regional. Y resulta que la especie migra a Brasil, Carrefour migra a Brasil, se hibrida con un retailer, con una especie local, y dice, hostia, este retailer local es maravilloso, conoce el territorio perfectamente. Tacho Carrefour, desde ahora soy Atacado, me convierto en Atacado, me quedo con la genética de Atacado y la hago grande. Ah, chico listo. Otros no son tan listos, compran empresas y luego no las saben gestionar. Bueno, y algunas operaciones regionales que está viendo este año pasado y tal. Conclusiones, vamos a ir terminando. Conclusiones darwinianas para un retail actual en un mundo. ¿Qué aprendizaje podemos extraer? ¿Qué he aprendido yo en estos años? De todo esto, con mis libros de biología guardados allí en el despacho y con mis libros de retail gestionados en 30 años de experiencia en el sector. La biología no tiene barreras. No le pongas barreras al campo, no le pongas vallas al monte, que la biología va a moverse. El retail tampoco tiene barreras, ni legales ni nada. Entonces, cuidado, todo puede pasar y la selección natural siempre actúa. En el retail puede pasar de todo. La concentración continuará. Ha pasado, continúa y continuará. Los que estamos trabajando en el retail tenemos que saber que esto es selección natural y que esto es evolución natural. Y que, por tanto, tenemos que estar preparados para enriquecernos y para aportar valor en un momento continuo de desarrollo del sector. Desde hace 9.000 años antes de Cristo, no nos olvidemos. Por tanto, recordemos dónde radica el 90% del éxito, que ya lo sabemos todos, que nos lo han explicado muchas veces. Si vas a hacer algo, prepárate. La existencia de conquistadores y de conquistados en las operaciones de retail de concentración no recomienda o no garantiza excesivo valor, ¿vale?, de crecimiento. Aprovecha la hibridación genética y mejora, porque hay veces que hibridas y no mejoras. Antes de migrar, antes de cogerte las alitas y irte a otro continente, analiza tu condición física. Analiza si te sabes el viaje, analiza cómo vas a aterrizar cuando llegues allí, porque a lo mejor te puedes pegar un tortazo. Como muchos retailers han pegado un tortazo cuando han venido a otras áreas y han comprado operaciones que luego han perdido muchísimo dinero. Por tanto, elige bien la ruta y tus capacidades. Sobrevive al reto. Y no es biología, es retail.
Respeta las esencias y respeta a los equipos. En Plaza hemos llegado hace 1 año y medio y lo primero que estamos haciendo es respetar la esencia de la compañía. Porque si no respetas la esencia de la compañía, no te mereces que te dejen el legado de 62 años de historia. No tienes la capacidad para entender una empresa. Por tanto, si llegas a una empresa, respeta la esencia y respeta los valores. Genera valor enriqueciendo los proyectos y las capacidades. El respeto, porque aquí hablamos de talento y se nos olvida muchas veces el respeto. El respeto genera fidelidad y retiene talento. Hay empresas que pasan de ciclo y tienen fuga de talento. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el respeto adecuadamente. Cada operación es una oportunidad para que dentro de la biología del retail, los directivos del retail demuestren humildad, demuestren generosidad y demuestren vocación de servicio. Porque cuando compras, lo primero que tienes que ser es ser humilde. Y cuando te compran, lo primero que tienes que ser es igual de humilde. Por tanto, suma, nunca restes. Si os pasa alguna vez, quizás este consejo a mí me ha ido bien. Las empresas son personas y el que compra cuota de mercado se equivoca. Recientemente ha habido algún tema de compras, operaciones insulares, peninsulares, no sé qué. Cuidado, eso no estás comprando cuota de mercado, estás comprando identidad regional. Cuidado, que tienes que descontar la pérdida de control de identidad local, porque esa operación es de alto riesgo. Las empresas, compras personas que trabajan para personas y proyectos que trabajan para dar servicio a personas. Las empresas son ecosistemas delicados y en equilibrio. Cuida y refuerza estos equilibrios en estos procesos biológicos. Y por último, primero y siempre, antes, durante y después, sé chico, chica, lista. Escucha al cliente. No seas tan listo de pensar que el cliente no tiene la última palabra. Te vas a equivocar. Bueno, reflexiones para vosotros. Gracias por escucharlas. No busco respuesta, pero encantado de tomar un café y de hablar de lo que queráis aquí o, mejor aún, en la tienda. Bienvenidos a Plaza. ¿Qué empresas de tu entorno pensáis que están evolucionando bien? Bueno, analizar que el mundo cambia y el retail cambia muy rápido. ¿Qué va a cambiar en los próximos años? ¿Dónde ves el próximo salto evolutivo? Hoy nos han hablado de muchas tendencias, de muchos proyectos, ha venido mucha gente a hablar de su empresa. Bueno, ¿dónde está el próximo cambio evolutivo? ¿Tu empresa? ¿En la empresa en la que trabajáis? ¿Está en el buen camino? ¿Está en el camino para aprovechar la selección natural o eres posible pieza a depredar? Cuidado. Y para mí, la frase que me gusta decir cada día en el retail es un regalo. Disfruta y decide el camino. Y para terminar, bueno, pues claro, hablando de Darwin, pensé, joder, ¿y dónde comprar a Darwin? ¿No? Si estuviera en 2025 Darwin en el mercado español, ¿dónde compraría Darwin? A mí lo que me ha enseñado el retail es que cuando ves la cara al cliente, ves si el cliente está satisfecho o no está satisfecho. Bueno, hombre, pues yo veo más satisfecho a Darwin en una tienda que en otra. Muchas gracias por escucharme, que tengáis muy buena tarde.